Buenas, ¿qué tal? Yo soy Chechu de la Mesa Redonda y hoy te voy a estar explicando por qué el Villarreal aplastó el otro día con una amplia diferencia de 4-0 al Rayo Vallecano de Íñigo Pérez. Así que quédate, que te voy a contar todas las claves. Vale, tengo aquí en el Tactical Path algunas jugadas del partido, entonces te voy a ir explicando un poco cómo vi yo el partido en general y cómo se desarrollaron ciertas jugadas que fueron clave para que el Villarreal aplastara de esta manera al Rayo Vallecano y Marcelino neutralizara ese 4-2-3-1 de Íñigo Pérez con el 4-4-2 que ya sabemos que es típico de Marcelino y que no lo va a cambiar nunca jamás. Esta primera jugada es el gol de Moleiro, ¿vale? Moleiro ya sabemos que es un jugador muy eléctrico, muy vertical, que en el 4-4-2 se perfila en esa zona de interior izquierdo o extremo izquierdo, en el esquema de Marcelino. Y ya lo vimos un poco en Las Palmas, cuál es su como ámbito de actuación, ¿vale? Suele moverse sobre todo por aquí, por el extremo, ¿vale? Pero es un jugador que le gusta mucho tocar el centro del campo y sobre todo estas zonas de aquí. No es un extremo al uso, rollo, pues no sé qué decirte, Nico Williams, ¿vale? Que coge la banda y no la suelta y luego a través de centros o recortes aquí en área pues intenta finalizar. Moleiro es un más un 10 para que me entendáis, ¿vale? No es un extremo puro. Entonces, la jugada es la siguiente. Moleiro recibe en esta zona del campo y a partir de aquí el Rayo comienza a replegarse y los jugadores del Villarreal empiezan a atacar el espacio. Vemos un Nicolás Pepe que intenta atacar el área, un Gerard Moreno que es el más vigilado del Villarreal en este tipo de jugadas. Me imagino que Íñigo Pérez les alertó un poco. Y también vimos como Patecis, que es un centrocampista, ¿vale? Patecis suele estar ubicado por esta zona del campo. em, Siempre solía anclarse atrás, ¿vale? Porque lo que quería evitar Íñigo Pérez con este planteamiento es, vale, si Marcelino me va a plantar un 4-4-2 en el que él, con ya sea Mika Utachi o Uluguayesi, intenta estirar, ¿vale? Y con la otra punta, ya sea Gerard Moreno o Ayoce, que son los que tienen más calidad futbolística, intenta venir hacia el balón y recibir, ¿vale? Y generarme ahí un espacio que ataquen los bandas como Moleiro y Nicolás Pepe, ese espacio, ¿vale? Uno estira, el otro recoge y entonces ese espacio que se genera lo atacarían pues o Moleiro o Nicolás Pepe. Lo que dijo un poco, o lo que planteó, o lo que pude ver yo de Íñigo Pérez, de este Rayo, es vamos a anclar atrás a Patecis, que ya suele hacerlo normalmente en los partidos, pero vamos a anclarle más como un tercer central, sobre todo en fase defensiva, para que así pueda defender ese espacio. Y los centrales, que son Florán Leyen y Nobel Mendy, puedan estar pendientes tanto de Gerard Moreno como de Uluguayesi, y ese espacio que se genera lo defienda mi centrocampista, que es Patecis, el centrocampista más defensivo. El arma. Bueno, después de esta chapa que os he dado, bastante interesante, vemos la jugada un poco de Moleiro, es una jugada bastante individual. Vemos cómo Moleiro progresa por el centro del campo, por esa zona de 10 que hemos dicho. Uluguayesi ataca ese espacio y Gerard Moreno se retrae un poco más, generando la atención de los centrales. Y a partir de aquí, Moleiro es cuando hace el disparo, que es un disparo espectacular, y acaba en gol. Y Augusto Batalla le recrimina un poco a los centrales de, oye, muy fácil, ¿vale? Creo que aquí es un poco cagada de Florent Leyen, que obviamente a Moleiro en carrera pues no le vas a llegar a seguir. Pero bueno, quizás intentar dejar a Uluguayesi libre, quizás Nobel Mendín que salte aquí, igual un Pedro Díaz que ha fallado en la presión. Pero bueno, es una jugada de la que tampoco puedes sacar muchas conclusiones, ¿vale? Pero bueno. También tengo aquí otra jugada, que esta, si no recuerdo mal, es el tercer gol, ¿vale? El primer gol es una genialidad de Gerard Moreno, que le hace un roto a Chavarría en medio metro cuadrado, entonces no hay que sacar mucho de ahí, ¿vale? De esta sí que se pueden sacar más cosas en clave, ¿vale? Aquí vemos como un Ratio y un Pedro Díaz vuelven a llegar tarde otra vez a la presión. Moleiro, que una vez más vuelve a ser bastante intenso, recupera la pelota y aquí hace una pared con Santi Comesaña que se la devuelve y Santi Comesaña aquí es una maravilla cómo ataca el área. Aquí yo veo que Leyen vuelve a llegar tarde otra vez, ¿vale? Porque es como que estás a dos, en plan, o vas a por Comesaña o sigues a Moleiro. Pero si tú sabes que Moleiro está ya progresando, ¿sabes? Porque Oluwayesi está completamente fuera de la jugada, está en fuera del juego. Yo aquí hubiera hecho presiones a Moleiro y así no le dejas volver a recibir aquí. En cambio, el que tiene que ir a presionar a Moleiro ahí es Chavarría un poco y Santi Comesaña ataca el área de una manera espectacular y acaba marcando el 3-0, ¿vale? Y aquí, muy clave, que Mourinho se proyecta en ataque, ¿vale? Aunque vemos que a veces es un lateral bastante defensivo, Mourinho se proyecta al ataque y Nobel Mendy tiene que estar atento hasta el último momento a él y eso impide que llegue a despejar el disparo de Comesaña. Bastante clave también el trabajo de Santiago Mourinho. Y ya por último, os quería traer aquí, creo que esto es, sí, vale, el partido acabó 4-0, habéis visto el gol 2 y el gol 3, el último gol es una cagada de Pep Chavarría y mete gol a Yoce, no tienes mucho que sacar ahí. Veo un Rayo muy desconectado, pero os quería también explicar un poco cómo es el tipo
de juego que genera el Villarreal, ¿vale? Porque lo veo muy importante para que podáis pues entender un poco cómo juega este equipo. El Villarreal suele defender en un bloque medio, ¿vale? No es un bloque alto, no es, aunque a veces lo haga, no es el equipo que se caracteriza por presionar más arriba, ni tampoco más abajo, no se encierra mucho el Villarreal para defender. Lo que hace es, nos quedamos en un bloque medio, en este 4-4-2, que al final es la formación de fútbol que más o que mejor absorbe la presión de los rivales, porque es como la formación que más campo ocupa, ¿vale? El 4-4-2. Y entonces, a través de absorber la presión y esperar el fallo del rival, ¿vale? Que en este caso lo tenían muy claro, es lo que hacían siempre era balones a disfrutos Álvaro García o easy disparo lejano en la frontal del área y siempre eran centros alemão. Centros alemão, centros alemão, centros alemão. Foyth y Veiga, Renato Veiga, hicieron un partido espectacular, neutralizaron a Alemão completamente y el centro del campo del Villarreal, especialmente Santi Comesaña, se comió a Pedro Díaz y a Isi Palazón. Y si Palazón no jugó, y si Palazón no juega, el Rayo le cuesta. Lo que se estaba diciendo, el Villarreal lo que suele hacer, o el tipo de jugada que suele hacer es esta. Le llegan a través de pérdidas del rival, ya os digo, en ese bloque medio en el que se encuentra muy cómodo el Villarreal, absorbe como una esponja todos los ataques de los rivales y recupera. Y una vez recupera en el centro del campo, Tomás Partey o Santi Comesaña, o los que estén en los pivotes, ya sean Parejo o Pape Gay, que no ha jugado, que también me parece un jugador muy interesante, reparten dentro de los dos puntas al punta que más fútbol tenga. ¿A qué me refiero con esto? A a Gerard Moreno o a Yoce. Son jugadores con una calidad exquisita para recibir de cara y volver a dar ya sea a los centrocampistas o buscar a los jugadores que más desequilibrio tengan y más electricidad tengan, como lo son Moleiro o Pepe. Entonces, en este caso, por ejemplo, que es una de las primeras jugadas del partido, Tomás Partey distribuye a Gerard Moreno, que atrae a Nobel Mendy. Esto entraría dentro de los planes del Rayo, porque ahí vemos cómo Pate Cis se queda a defender ese espacio que Gerard Moreno, que Gerard Moreno está generando un poco. Entonces, ahí va Nobel Mendy a la espalda y Pate Cis ataca el espacio. Y vemos que con la buena distribución de Gerard Moreno, otra vez a Santi Comesaña, ahora es cuando los jugadores más eléctricos del Villarreal se activan, ¿vale? Y eso produce que Ratio y que Chavarría normalmente pierdan la posición, o los laterales contra el equipo que se está enfrentando el Villarreal. Y aquí es donde entra lo clave. Al tener a Nicolás Pepe o a Moleiro en tu equipo, tú tienes una capacidad de encarar uno contra uno brutal. Entonces, una vez ya has generado este pase hacia adelante que hace en Gerard Moreno y que estuvo haciendo todo el rato, cómo bajaba a recibir Gerard Moreno todo el partido. Es increíble, de verdad. Y tenía una facilidad increíble para hacerlo, entonces eso le generó mucha ventaja al Villarreal. Aquí, por ejemplo, distribuyes a Nicolás Pepe, que tiene una calidad increíble para hacer unos contra unos, hace el uno contra uno contra Pep Chavarría y acaba en gol, ¿vale? La jugada no acabó en gol, la jugada creo que fue a Moreiro, no la distribuyó a Nicolás Pepe, pero bueno, es un poco para que entendáis este sistema. Entonces, lo que suele ocurrir es esto. El Villarreal en bloque medio roban el centro del campo a través de un error del rival o a través de la buena presión de sus dos pivotes, ¿vale? Y a partir de ahí distribuye a su jugador con más fútbol, ya sea Gerard Romero, con Gerard Romero, Gerard Moreno o Ayoce, ¿vale? Y el otro punta es el que estira un poco el espacio y ahí se genera el espacio para que Moleiro, Nicolás Pepe, con su calidad y su buen uno contra uno, pues lo ataquen. Es un poco las conclusiones que saco yo de este Villarreal Rayo. Espero que os haya servido el vídeo. Es la primera vez que hago un vídeo así más táctico, espero no haberme equivocado. Y nada, si os ha gustado, pues dadle like. Si os gusta este tipo de contenidos, es contenido pues que se tiene que preparar porque es ver el partido, preparar un poco la pizarra, entenderlo, asimilarlo. Entonces, bueno, si os gustan este tipo de vídeos, dadle apoyo y haremos más. Así que, vibes.